Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este nuevo periplo que estamos realizando con muchísimo gusto para todos ustedes. Este podcast que gracias a todos los que nos han escuchado, pues cada vez va colocando como pues un medio de difusión sobre los artistas regionales del centro del país, sobre las actividades culturales, sobre las inquietudes artísticas de muchísimas personas que pues se van desarrollando en la actualidad, tanto en Guanajuato como en la región, como les digo, centro-occidente. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, por escucharnos, por todo lo que y por compartir este podcast, ¿no? Esta vez estoy muy contento porque estoy pues acompañado de unos grandes artistas que han aceptado participar conmigo en en este experimento de podcast que es una experiencia que a todos nos está ayudando mucho y personalmente pues me siento muy enriquecido y bendecido por este caminar, este periplo que estamos realizando juntos, ¿no? El día de hoy, el tema que hemos elegido para compartir con ustedes es el tema del artista en convivencia, en diálogo con sus materiales. ¿Cómo hace el artista para elegir, para ponerse en contacto y para dialogar con el material que elige para realizar sus obras? Este es un tema muy apasionante, es un tema medular en el desarrollo de una actividad artística, así que qué mejor ejemplos que estos tres queridos amigos míos que ahora accedieron a compartir con nosotros un momento en este maravilloso podcast que se llama El artista y sus materiales. Quisiera presentarles primero al maestro Antonio Eresvay. El maestro Antonio Eresvay nació en Torreón y hace casi 40 años está trabajando en esta ciudad de León, Guanajuato, que lleva aquí trabajando muchísimo tiempo. El maestro Antonio, sobre todo, ha trabajado pues muchísimo tiempo pintura, gráfica. Sin embargo, por mucho tiempo se le ha conocido por sus trabajos escultóricos, murales escultóricos también de piedra, de mármol, de madera, mucho trabajo con material que ya nos irá contando él poco a poco. Hola Toño, bienvenido. Muchas gracias y por la invitación y por supuesto con mucho gusto aquí para compartir nuestras experiencias con los materiales que manejamos. Muchas gracias Toño. Al mismo tiempo pues saludo y le doy la bienvenida al maestro Eliseo Mijangos de Jesús. El maestro Eliseo Mijangos de Jesús es originario de Minatitlán, Veracruz. Sin embargo, prácticamente toda su trayectoria la ha realizado en la Ciudad de México y últimamente pues en Guadalajara y en los últimos 15 años en Guanajuato, ¿verdad? Sí. El maestro Eliseo es artista, egresado de la Esmeralda en la Ciudad de México y sobre todo se ha especializado en la creación y la restauración de pintura mural. Bienvenido Eliseo, un gusto. Gracias por la oportunidad, Álvaro. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias Eliseo, de verdad. Y Ariel Díaz, que arquitecto de profesión, nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, casi toda su vida la vivió en Sinaloa. Y desde hace como 5 años también ya radica en la ciudad de León, Guanajuato, sí. Y nos está aquí acompañando también para hablar de su trayectoria en la escultura, sobre todo la escultura en bronce, escultura en metal, escultura monumental que he realizado tanto en México como en Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, Ariel. No, muchas gracias, Álvaro, por la invitación y pues ojalá que les sea de interés lo que vamos a platicar y es un gustazo estar aquí con los maestros, platicando con ellos, compartir nuestras experiencias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a entrar en materia, ¿no? Todos ustedes tengo la fortuna de conocerlos y de sentirme amigo de ustedes y de alguna manera he tenido la oportunidad también de acercarme a sus obras, así que creo que conozco lo que han estado trabajando y pues a partir de eso yo quiero invitarlos a que nos compartan
cuáles han sido su camino, su método de reflexión, su método de asimilación creativa, que los ha llevado primero a elegir un tipo de expresión artística sobre otra, una inquietud de expresión, y que de la mano les llevó a elegir ciertos materiales que les han permitido pues lograr la transmisión de un trabajo, pues de una idea, porque todo surge de una idea. Tal vez no sé, díganme si me equivoco, pero todo surge de una idea, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo creo que, bueno, no sé, ¿quién quiere empezar o los voy agarrando como en la escuela? Como tú quieras. Pues, si quieres yo empiezo, claro. Eliseo. Mira, lo que pasa es que yo estudié en la Esmeralda, como tú dijiste muy bien, pero los planes de estudio que yo llevaba vienen de los años 50, 60, o sea, todavía unos planes de estudio de una formación académica muy fuerte, en donde precisamente se enseñaba a manejar los materiales de manera manual, pero bastante disciplinada. Los materiales que manejábamos estaban relacionados con la pintura, con el grabado, con el modelado, y los laboratorios eran para fabricar acuarelas, óleos. Entonces era lo que llamábamos la cocina de la pintura. Pero a mí como que no me dejó satisfecho mucho eso. Desde luego que teníamos también pintura mural, que era muy interesante. Y entonces, saliendo de la Esmeralda, ya como maestro, me interesa mucho seguir con los materiales. Y entonces yo ingreso a un laboratorio de restauración. Entonces tú sabes que los procesos de restauración tú no los puedes hacer si no conoces de materiales, Claro. si no conoces cómo están hechos las obras. Entonces ahí me especialicé en restauración de pintura mural, porque me interesaba estar en contacto con los murales de los grandes maestros, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, y los otros que son Fernando Leal, Pablo O'Higgins y muchos más que pintaron alrededor de toda la República Mexicana. Entonces prácticamente yo atendí toda la pintura mural de ellos, que pintaron no solamente en México, sino algunos en el extranjero. Eso, por supuesto, que me nutrió muchísimo. Y de alguna manera se quedó pendiente mi producción plástica. Pero yo conocía de material prácticamente todo. Okay. Entonces, lo que viene a resultar es de que tú cuando quieres crear algo, no seleccionas en qué la vas a desarrollar. Hay proyectos que tú piensas que pueden resultar sobre una tela trabajada con óleo, o tal vez acuarela, tal vez un grabado en cobre, o tal vez ese proyecto que tú haces puede ser que sea la encáustica, o puedes esperar a que sea un fresco. O sea, en este sentido, todos los proyectos que tú haces no están dirigidos a una técnica en específico, sino de acuerdo con el tema, puedes elegir la técnica en donde los vas a desarrollar. Muy bien. Entonces, creo que mi proceso creativo es un poco como los escritores, Okay. que van poco a poco creando su novela y la van enriqueciendo conforme va trabajando el tiempo, hasta que dicen, no, esta es la forma en que yo quiero trabajar esa novela. Entonces lleva un proceso secuencial hasta el desarrollo de la obra.
Ok, entonces quiero entender, es una, si bien la elección del material es un momento medular en la creación, Así sí es. sí hay un momento, es gradual. Primero eliges, primero la expresión, primero el tema, Sí, ¿no? así es. Y llega el momento en la que el mismo tema te va a exigir, te va a pedir un material, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Toño? Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti en este tema? Bueno, el material, cuando uno decide ya tomar la obra para su realización, el material depende mucho por un lado, del contexto real, del contexto de tengo esto o no tengo esto, pero con lo que tengo puedo abordar lo que me propongo hacer. Pero por otro lado, volviendo a los escritores, creo que parte de nuestro alimento son las lecturas que nos alimentan y nos motivan para tomar esa lectura más interior, más onírica, más provocativa en un nivel muy personal. Entonces, sí hay lecturas que nos van llevando de la mano no para inspirarnos, sino para darnos seguridad sobre la manera de observar una piedra, la manera de observar un madero, la manera de tomar un lienzo, bajo una perspectiva, de la perspectiva del poeta. Entonces, en ese sentido, nos dejamos llevar de la mano. Okay. Sí, a mí la filosofía de Gastón Bachelard me ha ayudado mucho a perder el miedo, no al material mismo, sino a la postura espiritual y a la postura en cuanto a la estructura de pensamiento que muchas veces nos cuesta trabajo asentar, pero tomamos estas lecturas y nos da ese toque, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se refuerza la intención de esta disposición de quien quiere crear algo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención eso que llamas sobre todo de prepararse y de leer, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho de tu proyecto que realizaste en Etiopía y que tomabas en cuenta el material también que estaba a la disposición del lugar. Sí, lo ¿no? que hay, sí. Precisamente para eso nos educamos, ¿no? Para aprovechar lo que tenemos a la mano, lo que hay, saber leer el contexto, tanto económico como material. Correcto. Y no dejar que se vaya para abajo nuestro contexto interior. O sea, eso es lo más rico. Por eso la creatividad es lo que nos mantiene a flote. Okay. Entonces hablas de un equilibrio, podríamos decir, Toño, entre evidentemente la expresión que traemos como artista y también pues el mensaje y el material que va a dar un sentido y una identidad y una correspondencia con quien vaya a convivir con tu obra, ¿no? Claro. Sucede contigo, Ariel, que tú tienes algunas obras que están en espacios públicos, sí, allá en Arizona. En Arizona, en Tucson, sí. Y supongo que tomaste en cuenta también eso, ¿no? Al elegir el material que sí, iba a haber una convivencia con el mundo. Claro, con la gente tienes que desarrollar resistencia de materiales, seguridad, visualización. Pues mira, llegando un poquito a lo que hablan aquí los dos maestros, el proceso de tu idea es como el inicio, y nosotros como artistas plásticos, o sea, a lo mejor manejamos ciertos materiales, pero la verdad, dentro de tu proceso creativo, te va llevando, te va hablando la obra, se va haciendo un proceso, te va diciendo, si tú querías poner un ocre, puedes cambiar a uno más claro, o puedes cambiar a uno más contrastante todavía.
O sea, ahora sí que dentro del proceso, la diferencia de, ahora sí te puedo decir, de un arquitecto y de un artista es que uno es muy lineal y el otro muy conceptual, y el artista es más libre. Se empieza a llevar con este lenguaje más cultural, te abre otras ideas de cuestiones poéticas, en cuestiones de filósofos, o sea, puedes manejar mucho esos temas y abordarlo dentro de tu tema. Entonces, lo que empezabas como inicio lo puedes haber enriquecido más de lo que te imaginabas, ¿no? Y los materiales van hablándote, te van diciendo, vas por aquí, vas por allá, mete este color o con los más duros. O sea, yo con el metal, precisamente, como es un material muy, muy rígido, tratarlo de hacerlo suave, ese es el dilema, ¿no? del escultor. Y la idea de poner obra monumental fue todo un proceso, desde consejos de cultura en el condado de Pima, allá en Tucson, estar en un comité enfrente de ellos y evaluar tu obra, de cómo se iba a montar y por qué se iba a montar, cuál era el mensaje de la obra. Una de ellas fue Paradise Bird, que significa ave del paraíso, y fue un regalo de México para la ciudad, porque en ese tiempo estábamos hablando de la SB 1070, de la ley que querían poner sobre los inmigrantes en Arizona. Entonces era todo un tema y se hicieron muchos problemas, tanto económicos, diplomáticos, muy fuerte, y esta fue una flor que regala México al condado con esta escultura. Pues simbólicamente fue muy importante. Muy, muy importante. Se colocó en el parque histórico de la ciudad, enfrente digamos, de las oficinas del mayor, que está la alcaldía. Claro. Y pues ser el primer latino en poner algo ahí, pues es importante. ¿Qué técnica es? Es metal. Metal. Esta sí es, nosotros le llamamos acero al carbón. Acero al carbón. Al carbón, que es una lámina especial que se colocó con ciertas medidas de seguridad. Bastantes me pidieron hasta la grava que utilizamos para hacer el colado de la base de la pieza. Wow. O sea, todo un proceso ahí con los americanos, y hablar sobre todos los materiales. O sea, fueron abogados a revisar la cuestión de seguros, de seguridad, todo. Y no nada más es una pieza monumental, no más la colocas y ya. O sea, tiene que tener seguridad, los colores que vas a poner, que no sean invasivos para el lugar. O sea, tienen muchos procesos. Y ahí es donde todo eso vas hablando de materiales junto con los comités de arte. Sí, cuando vas creando una pieza, como tú bien dices, pues la misma pieza te va hablando, ¿no? Ajá. La misma pieza te va dando pautas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo muy bien en las muchas obras de Toño que él me explicaba que algunas formas, ¿sabes?, caprichosas, hasta sensuales, ¿verdad?, en algunas rocas o en algunas maderas, siguiendo la veta, ¿no? Tú pues te has ejercitado en ese aspecto, en la que de repente continúas ciertas pues sugerencias que ya trae la pieza, ¿no? Sí. Y tú más que esconderlas o atacarlas, las continúas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí, pues es otra manera de retomar los materiales, ¿verdad? Como les comentaba, creo que soy de una escuela en la que el punto es desarrollar la observación. Okay. La observación y esta observación hacia la naturaleza es precisamente aprender de ella, más que dominarla o domesticarla, es involucrarse y leerla para tomar ahí motivos y pretextos, ¿verdad?, para cualquier giro que pueda tomar la obra. Okay. Esto en cuanto a la materia prima, pero cuando ya entramos con materiales que nos van materiales que tenemos que dosificarlos, que aplicarlos, que mezclarlos para generar texturas, transparencias, contrastes, etcétera.
Ya cuando estamos en ese confrontamiento, pues yo creo que ahí está la alquimia de la obra, en la obra. La alquimia de lograr el efecto, ¿verdad? Una vez trabajando con Ariel, me decía, mira, si le aplicamos fuego a esta superficie, van a resaltar ciertos tonos que no se logran a la intemperie. Entonces ya hay una intención. Entonces, lo mismo yo cuando trabajo con ácidos, con oxidantes, estoy alterando el colorido de la piedra, porque la oxido y la piedra se oxida y el óxido se le mete, se penetra, y ahí empieza esa alquimia donde no queremos ni negar el lenguaje del material, sino por otro lado exaltar la expresión que tú estás leyendo a manera muy personal, gracias a la poesía que te conllevó a esa acción. Sí, claro. Bueno, pues de alguna manera todos los que nos van a ver en YouTube vamos a poder poner, aparte de que pondremos ahí las ligas sociales a lo que Sí. a sus obras para que las vayan viendo mientras todos nosotros estamos conversando. Sí. Pues también y tendremos algunas imágenes para ahorita mientras vamos platicando, la gente vaya conociendo o vaya recordando también la obra de cada uno, ¿no? Así que Sí, muy bien. A ver, aquí decías que, bueno, se le va aplicando ciertos, en el momento alquímico en el que se está trabajando la obra, se van logrando ciertos pues, efectos, Expresiones, accidentes. accidentes. Esa era la palabra a la que yo quería llegar, Toño. Sí. El tema del accidente. Sí. El tema del accidente como uno de los caminos creativos. Yo en la mañana hablaba también con el maestro Liceo sobre el tema del accidente en la pintura, sobre el tema del accidente en toda la creación artística. Y él me decía un punto de vista muy interesante. ¿Qué te parece si me lo compartes? No los compartes. Bueno, yo soy muy ortodoxo. Eso me encanta, Liceo. ¿Sabes por qué? Porque creo que un artista se debe de nutrir de muchas cosas relacionadas con el arte. Por ejemplo, tienes que ser muy buen lector, tienes que ser espectador de teatro, tienes que conocer de cine, tienes que conocer mucho de literatura. Porque entre más conozcas sobre estos temas, tus temas van a ser mayores. O sea, tienes una herramienta que es eso para poder crear. Y entonces llega un momento en el que dices, mi tema va a estar relacionado con esto, ¿no? Correcto. Si no tienes ese panorama amplio, pues es muy difícil que puedas crear algo. Entonces, en ese sentido yo soy más lineal. Ok. Por supuesto que cuando estás trabajando la obra ya en sí, van surgiendo cosas en el camino y la restauración te lleva a ser muy metódico, muy metódico. Ahora bien, te enseñan a que todos los materiales tienen que ser compatibles. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más conozcas los materiales, más posibilidades vas a tener de aprovecharlos. Si tú trabajas una obra de acuerdo a estos principios, es muy posible que por tu calidad se venda. Okay. Si tú no conoces de materiales, es muy difícil que puedas vender una pieza. Te voy a decir por qué. Quienes compran obra de arte no desconocen. Ellos saben qué pieza van a comprar. Y van a comprar una pieza que está bien hecha. No van a comprar una obra que tenga muchos elementos que hayan sido accidentes del autor. Entonces, en ese sentido, creo que se redondea un poco todo esto
de la obra de arte e incluso su venta. Desde luego que sabemos que un pintor, por ejemplo, y un escultor, salvo que sean contratos específicos, no es obra para vender. El artista hace su obra porque la quiere hacer. Entonces, bueno, si yo voy a hacer obra, la voy a hacer bien, con rigor. Si no, pues ¿para qué la hago? Wow, maravilloso, Eliseo. Muy bien, me gusta. A ver, entonces decías, el artista tiene que conocer, bueno, quiero entender, entre más conozcas los materiales y cómo reaccionan, menos accidentes tienes, o tal vez puedes tener mejor control sobre los accidentes. Sí, exactamente. ¿No? Que terminan siendo tal vez unos accidentes intencionados, Exacto. ¿no? Quiero entenderlo. Sí. ¿Sí? Ya es cuando tú dominas el material, no el material te está dominando a ti. Exacto. O sea, ya haces una maestría con el material, entonces ya empiezas a provocar menores accidentes, ¿sí? Obviamente sí existen, tanto en pintura, escultura, grabado, como le quieras llamar, pero son los mínimos, pero ya cuando es demasiado, como lo que hay ahorita en el arte contemporáneo, muy fuerte. Y yo lo entiendo, maestro, perfectamente, porque sí somos estamos en una generación muy difícil donde cualquiera quiere ser artista, ¿no? Entonces es complicado, y llevar todos estos cánones como ha llevado el maestro desde el principio son básicos siempre, por más que seas muy contemporáneo, abstracto, lo que le quieras llamar. Si no tienes eso, no puedes manejar la forma, no puedes manejar el material, no puedes llevar tu extensión de tu idea, tanto del alma hacia tus manos, hacia la pieza, ¿sí? Sí, y no lo puedes lograr. Entonces llegas a una frustración si no lo logras. ¿Y eso qué es lo que te da? El conocimiento, el enriquecerte culturalmente para poder hablar, ¿sí? Y no nada más es hasta de política tenemos que hablar, ¿sí? Religión, teología, no nada más literatura, poesía, o sea, es amplio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros como artistas plásticos somos universales, ¿sí? Y esa cuestión universal se debe de ir al elemento, a la pieza, al color, al pigmento, a la veladura, al doblez, al metal, ya sea a la encáustica, a lo que sea, ahorita el mural veneciano que estamos trabajando, ¿sí? Sí. Entonces sí es muy importante poder dominar ese material, ¿sí? Qué importante lo que dices, Ariel, me parece muy importante, porque sí es, al fin y al cabo, el material y la manera en la que lo diriges y lo manipulas, sí, y lo dominas, pues habla de la universalidad de tu expresión, ¿no? Y lo que decías, Toño, de que el artista actual tiene el reto de saber mirar, saber observar, ¿no? Luego eso es lo que decimos, ¿no? No somos capaces de entender el material y entender el comportamiento del material porque no somos capaces de observar, ¿no? Pero a ver, yo luego confundía, les voy a ser sincero, yo luego confundía un poco el accidente o no, más que confundir, no sabía hasta dónde llegaba uno y otro, con la primera intención, ¿no? Porque muchas veces se habla de un artista que trabaje rápido, que resuelve rápido, se le habla, mira, trabaja de primera intención, ¿no? Sin embargo, a veces pues luego luego para los críticos de arte luego es una muletilla, ¿no? Termina siendo una muletilla de definición, ¿no? ¿Ustedes creen que, bueno, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia el saber resolver los accidentes a lo que le llamamos primera intención, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando quieres resolver algo de primera intención, ahí no intervienen materiales. Tú lo puedes resolver con cualquiera de los materiales. Pero el resolver de primera intención es la relación que hay de tu cerebro con tu mano. Claro, y pues dominas el material. Sí, exacto. Sea el material que sea el material que tú quieras.
A ver, pero ¿qué lleva a un artista a elegir cada vez más de una manera como ambiciosa? Yo lo puedo ver desde el punto de vista externo, ¿no? Esa ambición de buscar mayores materiales que le exijan mucho más hasta conceptualmente, físicamente, la energía, ¿no? Y de alguna manera yo los invitaba a ustedes porque también han trabajado pues elementos muy monumentales, ¿no? Que ya entran en juego, no es tú frente a frente a un boceto, frente a un papel o frente a una tela, sino ya son asuntos pues inclusive industriales, ¿no? Sí. Son trabajos ya de trabajar con ácidos, de trabajar con estructuras, de trabajar con más gente. Con mucha más gente, Sí. con equipos, ¿no? Evidentemente estamos hablando, el tema creativo está ahí, está presente, Sí, sí. pero ¿qué es lo que lleva a que el artista empiece a desdoblarse de esa manera para ir teniendo esa ambición y esa búsqueda de expresiones mucho más? No sé si me doy a entender. Sí, lo que has dicho es más de búsqueda, ¿no? Ese es el punto clave, digamos, porque un artista siempre está en una constante búsqueda. Muy bien. Y estamos con esa experimentación de materiales, casi como te comenta Toño, hemos trabajado juntos y él con sus ácidos, sus piedras, sus colores, su absorción, sus matices que están actuando con el ácido, y él busca madera, metal, piedra, resinas también. Tienen unas piezas enormes así que llenó de resina todo un centro de un tronco, y esto estaba increíble, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos buscando eso, y aquí con el maestro que estamos trabajando ahorita un mural de mosaico, también buscar ese material, cómo dominarlo, como empezábamos, pero también esa búsqueda de un primer, digamos así, del primer plano que tenemos a cómo llevarlo a hacerlo, no un accidente, sino una intención lograda, ¿sí? Pero eso es a través de la experiencia, de mucho, pero siempre no estamos tranquilos nunca, siempre estamos buscando materiales, así como Siqueiro en su tiempo, no sé, me equivoco, él encontró la piroxilina y le fascinó, y tú ves el Poliforum de México invadido de piroxilina porque él encontró ese material innovador, ¿se acuerdan, maestro? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tipo de diálogo, si se puede definir, hay en el material con el que cada uno de ustedes han trabajado? ¿Qué tipo de diálogo han establecido? Tú, Toño, con tus maderas, con tus rocas, con lo que has trabajado. ¿Qué tipo de diálogo? ¿Cómo es tu diálogo con ellos? Bueno, finalmente lo que nos va conllevando toda esta experiencia de abordando diferentes materiales, el resultado está en algo que llamamos el pulso de cada artista. Es decir, cuando logramos un pulso constante, educado, un pulso disciplinado, ante el material que decidamos trabajar, es porque se dan muchas prácticas previas a una obra que uno ya se compromete a exponer. Previo a ello, hay mucho ejercicio físico y mental. Entonces, ahí es cuando se desarrolla esta magia de que me han dicho, mira, Toño, yo cuando veo una obra tuya, sé que es tuya, sea sobre papel, sea sobre madera, sea sobre piedra, porque se siente la misma mano. Entonces ahí es cuando uno es su propio bisturí, uno es su propia cuchara, uno es su propia brocha, en el sentido de la manera de traspolar en el material la intención de lo que quieras expresar, ¿verdad? Tú puedes detectar, Toño, en tus obras, en el material, como habla el material de tus obras, rasgos de ti, de tu personalidad, de sí, sea cual fuere, sí hay esa ¿cómo es? ese diálogo, porque bueno, hay que ser honestos y aprender a no engañar
con intenciones que no te atañen para convencer a un cliente o para convencer a una galería, o porque la disciplina que te va conllevando al carácter de tu obra, ¿verdad? Si no es honesta, te dura una semana, y en una semana reniegas y avientas todo y ya estás en otra cosa, y así te vas, creas una catarsis muy destructiva. Wow. Entonces esto ya se vuelve dentro de ti una especie de fraude ante ti con tu obra, y sigues jugando la mentira y la sigues haciendo más grande, y las mentiras te pueden llevar muy lejos, pero ya no puedes regresar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos como artistas para que no nos gane ese apetito económico, o ese ego, o esas ganas de tener fama, sino que más bien el reto es más interior. Entonces, cuando eres fiel a tus convicciones y a tus lecturas, a tus experiencias, a tus apetitos de teatro, de cine, a tus viajes, ¿verdad? Entonces eres fiel a ello, dices, a mí me costó esto, realizar este viaje, me costó ir a ver esta obra, etcétera, porque estás en ese apetito de percibir plásticamente o poéticamente esos contenidos, o arquitectónicamente, ¿verdad? O urbanamente, todo ese contexto. Ese es tu acervo, y creo que la función de nosotros es expresar el resultado final de ese. Entonces, en ese sentido, no hay lugar para irnos a representar aspectos ajenos a lo que nos ha costado tanto nuestro desarrollo personal. Sí. Eso me parece muy importante, Toño, gracias porque lo mencionas, porque creo que luego estamos en unos tiempos, igual me equivoco, en la que la autenticidad, sí, o la honestidad a la hora de abordar una obra o sacarla adelante para exponer, luego a veces hay obras que cuando las vemos como espectador, dudamos de su honestidad, ¿no? Dudamos de que realmente haya... Entonces, es lo que decía aquí el maestro, que cuando el artista expone una obra, pero que realmente expone sus accidentes, ¿no? Entonces esto a cualquiera lo puede confundir, pero cuando el accidente conlleva ya una intención, donde el accidente es parte de la piel de la obra, no es el accidente por exponer. ¿Sí? ¿Qué elementos puede tener un espectador para poder detectar esta dicotomía, ¿no? ¿Qué elementos podría tener? Mira, una obra, por decir algo, cristalizada, o sea, que tú ya la dejes, que digas, esta es mi obra, no se va a parecer a otra de la que dejaste anteriormente. Van a ser diferentes. No se va a parecer a otra, y sin embargo se va a reconocer con las tuyas. Sí, ¿verdad? Sí, pero siempre habrá una evolución. Siempre habrá una evolución. Sí se va a marcar los pasos que vas dando. Es como una huella que vas dejando. Muy bien. ¿No? Van a ir cambiando, pero no van a ser diferentes una de otra, sino van a ser consecuencia. Ok. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que temer,
Yo lo que he visto es que hay unos pintores y hay grabadores. Por ejemplo, hay unos que se mantienen rígidamente porque, bueno, encontraron un mercado para vender su obra y de ahí no se salen, sino los está limitando eso muchísimo. Y así pasan años de sufrimiento. ¿De sufrimiento de ellos? Sí, Sí, de ellos. es un hoyo negro, porque, es como porque es un hoyo negro. ya no, el mismo mercado no los deja salir de ahí. Pues como dice Toño, que en el camino, quién sabe dónde los lleve, ¿verdad? Sí. Ay, a ver, regrésate. Pues no, No, no te puede, dejan. o sea, no puede. y podríamos mencionar muchos, pero no Claro no por que- meter gol, pero Claro que si tú ajá. te sales de eso, va a ser tu abismo. Claro. Va a ser O sea, tu tú mismo pérdida. cavas tu Sí. tumba. Sí, Sí. o sea, es que hace un hoyo negro, o sea, como dice. Sí, O sí. sea, no. Entonces, te digo, la misma obra que vas realizando va teniendo su secuencia, Claro. ¿no? Va a haber cambios. ¿Y sí. qué pasa con ese artista, el que se casa con la muerte? ¿Por qué termina? ¿Solo por la ambición de ganar más dinero o por Pues sobre todo esas- generalmente sí, Le pasa como a Macario. porque a Macario? Sí. generalmente sí. Y vemos ejemplos, ¿no? Vemos muchos ejemplos. Claro. Y muy tristes porque en realidad lo que se termina diciendo de ellos es que no han sido creativos. Ujú. Y de lo que se trata es ser creativo. O sea, cada obra que tú haces va a ser una creación. Entonces, ¿cuál sería como la receta o consejo que se da a un artista? El estar constantemente atento a atender el interior. Una constante búsqueda. Sí. Constante búsqueda siempre, no nomás de materiales, de ideas, de conceptos de diseño, como lo quieras llamar, sino una búsqueda interior que pueda poder reflejar en su obra y su crecimiento. Y si no tiene eso, se queda, digamos, como un zombie, se queda trabajando así, o se lo come el mercado donde te dice, me gusta esto y nada más esto, y puedes ver piezas monumentales en todos lados puestas, pero es la misma de años, ¿no? O sea, que no, como dice el maestro, es una huella más. Y una huella puede estar más presionada que otra, o sea, puede recargarse de un lado del otro, que quiere decir que tiene que ir avanzando. Pero si tú te quedas atrás con esos mismos materiales y porque te dice el coleccionista, te dice tu dealer que eso es lo que se vende, ahí es donde vendes tu alma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un gran genio, un artista como con un gran talento que llega e irrumpe con una técca, con una obra o con un estilo muy particular, ¿no? Y que de alguna manera crea escuela, ¿no? Este tipo también de artistas vienen ya casados con este tipo o de qué manera pueden librarse de estacionarse o de encasillarse. Pues, mira, yo tengo un ejemplo ¿Ok? que lo viví casi de cerca, ¿no? Que es Francisco Toledo. ¿Ok? Toda su obra desde joven, si tú la analizas, siempre va a haber esa secuencia y va a ser la misma. Es reconocible la obra de él siempre. Esto no quiere decir que es parecida una y otra, sino que hay una secuencia. Y su trabajo, la manera de manejar la herramienta para grabado y la manera de manejar los pinceles en la pintura, y esa tú la ves y dices, es Francisco Toledo, y no se va a parecer a otras obras de Francisco Toledo, sino que hay una evolución, no solamente en cuanto a los temas, sino en el manejo de los colores. Los colores no van a ser iguales, ni van a ser manejados de la misma manera. Siempre se va a ver esa evolución.
y esa evolución va a ser para bien. Sus obras últimas, tú las analizas y son impecables, Claro. impecables. Porque a él le interesaba mucho también la calidad y le interesaba mucho también la primera intención, porque él cuando manchaba sus telas, por ejemplo, era su primera intención y de ahí partía para irla armando a su antojo, hasta que decía ya. Así. Y siempre va a ser una obra de Francisco Toledo. O sea, pues en la obra de arte hay todo. Si tú analizas la obra de Mario Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, vas a encontrar toda una secuencia y ya cuando llega la madurez de ellos, sí se va viendo la decadencia, se va viendo el paso de los años, que ya no es lo mismo. Entonces creo que eso es interesante. Sí, muy valioso. Es muy valioso, sí. Claro. Y tenemos que reconocer que va a llegar un momento en el que va a haber un relajamiento, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, volviendo un poco al tema de los materiales, ¿no? Yo Sí. sobre todo me interesa mucho Eliseo, en el caso de que tú pues lleva muchos años, sobre todo desde que estabas trabajando en el Cencropan, rescatando murales, pero también restaurando y rescatando murales. Ahora en una etapa, en los últimos 10 años, creo que un poco más, aquí en Guanajuato, haciendo algunos cursos, talleres, para rescatar técnicas tradicionales de murales. Sí. Ahora has hecho varios y ahora estás haciendo un rescate de técnica de mosaico veneciano, teselas de vidrio veneciano o algo así, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué este tipo de técnicas? ¿Qué onda con este material? ¿Qué es lo que le habla al artista este tipo de materiales tan complejos? Mira, en este caso el mosaico veneciano se empezó a hacer en México en pintura mural en los años 50, 51. Después con la factura sobre todo de Chávez Morado de Guanajuato, que hizo las obras extraordinarias de mosaico veneciano. Después, al poco tiempo cayeron en desuso. Curiosamente, yo no sé por qué se dejó de utilizar. Siendo ellos hicieron su pintura mural, todos ellos, pero siempre fueron pinturas mural diseñadas para el interior o semi-interior. Cuando hicieron ya pintura mural al exterior, ya fueron otro tipo de materiales, como el mosaico veneciano, el mosaico mexicano. Los murales de la UNAM tienen algo de esto, ¿verdad? Sí. El mosaico mexicano se dice mexicano porque está hecho, y esto lo hizo Juan O'Gorman, está hecho con piedras de colores naturales. Que nunca se les va a caer el color. No. A Y pesar eso de que estén al solo exterior. en México. Sí, está la biblioteca Solo en México central de tenemos la esa UNAM. variedad. Tezontle, ¿qué usaba? Obsidiana. Obsidiana. Hay muchas canteras de diferentes colores, Claro. incluyendo el verde. Los jades. Sí, tú ves los murales y jurarías que son pintados, Claro. pero no, es el color de la piedra. La Biblioteca Central de la UNAM, ¿verdad? Es Sí, la que es Biblioteca Central de la los UNAM murales. y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, la SCOP. que hace poco la estaban queriendo tumbar, ¿no? Sí. Y aquí tenemos un autor que fue ayudante de Jorge González Camarena, que hizo un mural en mosaico mexicano de piedras en Irapuato. ¿Quién? El maestro. El maestro, Ay, ¿cómo se llama?
Se me olvida su nombre. ¿Almaraz? Almaraz. Almaraz, ¿no? Sí, el maestro. Salvador Almaraz. Salvador Almaraz. Ah, claro, sí, sí. Es el una maestro maravilla Almaraz. de obra. Sí, sí. Y hay un Y ahí mosaico está. mexicano ahí en el centro de Irapuato. Sí, Sí, ese sí, es. sí, Ese sí, es. sí, sí, sí. Entonces, cayeron en desuso. Claro. Y bueno, pues de alguna manera mi interés es retomar todas Retomar. esas técnicas, por eso los cursos. Ese tipo de técnicas nos recuerdan la famosa integración plástica, ¿no? Sí, sí. Que se buscaba que integrar las artes plásticas con la arquitectura, ¿no? Sí, sí. Buscarlo, ¿no? De alguna Hay manera. algunos murales de mosaiquitos en el metro, ¿verdad? En el metro también. Ahí a lo que dices de integrar Ajá. la arquitectura y la Y la función del pintura. espacio con... Claro, y fíjense que en el TEC de Monterrey, aquí en León, Guanajuato, Toño Eresbait hizo una integración plástica muy, muy interesante que va desde el piso del ingreso de del ¿qué lobby área? de Parque 100. Ajá, Ujú. inclusive ese mural sube, ¿no? Sí. Y toca ver, Sí, cuéntanos de esa experiencia, Toño. Sí, aquí bueno, cuando me encargan este proyecto me dicen, ten las llaves del edificio y quítale el cuadrado a la caja. Entonces, pues como trabajo mucho el lenguaje orgánico, ahí fue donde tomé el lobby del edificio, empecé a trazar un caracol en el centro del lobby y cuando topé con la pared, ahí se me ocurrió, ¿por qué no desprender el caracol del piso y que se vaya trepando una especie de desprendimiento o desgajamiento hacia el muro y culminarlo con algún elemento que corone la composición? Entonces esto con la intención de darle carácter al edificio porque es un edificio para proyectos de innovación y fomentar la creatividad, ¿verdad?, del usuario del edificio, que son los estudiantes, que son los seminaristas y los que van a estos cursos de innovar proyectos, ¿verdad? Ideas nuevas, creatividad y el espacio tiene áreas para relajarse, sentarse y discutir temas de creatividad libremente, sin el estrés de la oficina o del espacio oficial de trabajo. Entonces me gustó mucho el reto y la atmósfera que propuse fue precisamente que la obra te envolviera. Genial. ¿Qué técnica es? ¿Sobre qué material? Mandamos poner un piso de mármol. Este mármol fue un mármol que se trajo desde Egipto por la presencia de fósiles naturales. ¡Wow! Esto se puso bueno, ya se instaló, se retrasó un poco el proyecto porque en aquellos entonces el embarque del mármol se vio bloqueado por los piratas que había en el cruce en algunos de sus mares allá en Egipto con los piratas estos no me acuerdo qué país. Bueno, se detuvo hasta que lo dejaron pasar, llegó el mármol y para entonces ya habíamos hecho una estructura aparentemente ligera, que era el tabla roca, pero estructuralmente reforzada para soportar el peso de las lajas que se iban a soportar en ese espacio. Entonces el mármol, ya una vez instalado, lo trabajé, se hizo un grabado ahí a través de oxidación y corrosión, que te tolera el tráfico de la gente. El esquema fue un caracol, al irse acercando a su límite exterior, que eran los muros, ahí empezaron a surgir jorobas del piso, unas jorobitas muy lineales de piedra laja, que al llegar al muro ya empezaron a verse las piedras lajas completas, como surgiendo del piso y finalmente levitando a través del muro las lajas completas. Entonces este conjunto de lajas se va subiendo hasta llegar a los 8 metros
Qué maravilla. Y al final ya se trabaja una placa de mármol con el mismo motivo que estaba en el piso, este Nautilus o caracol, ¿verdad? A manera de fósil. Claro. Entonces esto, el proyecto se llamó Las Ideas y las Formas, donde ahí los perfiles de las piedras y su textura natural es la que predomina en el lenguaje. Pues a eso me refiero cuando hablamos de la capacidad de dominio de un material, ¿no? Porque pues lo es que eres capaz de llevar el material por sí mismo, Uh-huh. no, por supuesto, no sin dejar de un lado el cuidado de la limpieza de cada piedra. Sí, claro, y el uso, como tú dices, el uso que se le va a dar. Sí, Que sea el uso y qué tal toda la solución de la instalación, que se vea limpio, que se vea detalle. Y aparte que sea algo resistente, ¿verdad? Claro. Porque sí, entonces que no se caiga como algunas obras urbanas que, sí, eso es lo que ha sucedido. Se busca mucho esa falta de atención a la naturaleza de los materiales. Sí, claro, muy bien. Y sí, de alguna manera hay alguna manera de trabajar siempre sobre los materiales, pero también hay otro tipo, ahorita hablábamos de una intervención del edificio, pero por ejemplo también ahora Ariel está trabajando unas piezas que no solamente toman en cuenta el aspecto de volumen, de escultórico, sino que pues están siendo como objeto también del viento, ¿no? Están siendo móviles, sí. Que eso hace que estén, pues es un reto más, porque también es intervenir el espacio, el viento, más, ¿no? Sí. Sobre todo el equilibrio, cómo manejar, o sea, hay una tendencia de escultura geométrica, cinética. No sé si recuerdan, algunos años tuvimos una olimpiada donde lanzaban con un arco hacia el caldero olímpico y era una escultura que se estaba moviendo. No sé si la recuerdan, era muy alta, así como en acero inoxidable, y el mismo calor, digamos la radiación del calor, hacía que esta pieza se estuviera moviendo. O sea, estaba increíble la pieza. Ahorita no tengo bien el dato, pero te voy a mandar la imagen para que lo pongas. Pero el lograr este equilibrio en el móvil, estamos hablando desde Calder, que empieza con todo este movimiento del móvil y el alambrismo, que ahora hay una tendencia que se llama alambrismo, donde tú puedes encontrar en internet técnicas impresionantes, materiales impresionantes, y llevar esta escultura, no dejarla estática, es un reto y sobre todo no caer en ese mismo, digamos, que el diálogo que tiene Calder sea muy diferente al diálogo que estoy manejando yo, ¿no? O sea, es no caer en eso, ¿no? Es completamente respetar lo que él hizo en su tiempo y yo tratar de hacer algo, pues, de lo mío, ¿no? Que se vea, como dice el maestro, mi huella que va avanzando dentro de la obra, ¿no? Muy bien. Y es manejarlo con materiales. Ahorita no nomás estoy manejando los esmaltes, sino como comentabas, es con óxidos también. Y aquí con Toño hicimos algunas piezas en óxido, donde jugamos con los sopletes, con el calor, y empezamos a hacerlo más rápido, acelerar los procesos químicos, sin llegar al accidente, sino llegar al control realmente de ese color, ¿sí? Ok, bueno, pues lo maravilloso que para mí y para todos los que nos nutrimos de su arte es que tanto para León como para toda la región y para todo México, pues ustedes siguen produciendo y somos testigos constantemente de lo que están trabajando, ¿no? Próximamente veremos más murales del maestro Mijangos por ahí colocados en algunos espacios públicos. Toño, que no deja de trabajar aún con pandemia o con todo y pandemia, ha trabajado incansablemente. Ariel, que tanto en ese caminito, en su estudio, en el estudio llamado El Caminito, es así como llegamos al fin de este primer podcast en la que abordamos el tema creativo y de los materiales en el arte, que creo que es un tema siempre que solo lo tocamos de un punto, jalamos un hilito, ¿no?
y pues es un mundo muy grande, ¿no? Pero sin embargo, creo que en este momento pudimos como sacar temas interesantes que sirvan sobre todo para quien se mete al mundo del arte como un aficionado, pueda tener elementos también de interpretación nuevos, y también quien está practicando, quien está estudiando, quien está experimentando en el aspecto creativo, pues tenga cosas nuevas, ¿no? Claro. ¿Alguna cosa, Toño, para despedirnos? Bueno, pues yo creo que la mejor manera de entender al artista pues es apreciando su obra, ¿verdad? Actualmente los quiero invitar a ver parte de mi trabajo. Estoy exponiendo ahorita en una colectiva junto con Ariel y otros artistas en la Fundación México Plaza, que se está enfrente de la Antorcha en la salida a Lagos. Y otra colección personal que tengo en el restaurante Tres Ángeles, frente a Costco de Boulevard Campestre. Ahí está la exposición abierta para el público y bueno, van a poder observar obras tanto escultóricas como pictóricas. Así como también tus redes sociales. Y mis redes sociales. Que sí. ahí aparecen, ahí no van a aparecer, pero bueno, para sí. Los que nos escuchan, sí. ¿Cuáles son? Pues es Antonio Eresbay en Facebook, como Antonio Eresbay, y Instagram también, ¿no? En Instagram. Muy bien. Muchas gracias, Toño, por haber participado, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y Álvaro, pues cualquier tema que quieras sugerir, adelante. Aquí estamos. Espero sí. Que no sea la última vez que estemos aquí sentados. Sí, ¿vale? Gracias. Eliseo, ¿alguna palabras? Pues sí, te agradezco mucho la invitación. Espero que esta plática haya servido y que sirva para quien nos escucha. Creo que una de las cosas que debemos de aprender mucho es la práctica de los materiales. Estudiar mucho sobre ello, si es que queremos pintar, y pintemos. Muy bien. Te agradezco mucho, también, Álvaro. Eliseo, bueno, tú estás produciendo en Celaya, pero ahora sí. Estás dirigiendo un mural en el Museo de Arte de Guanajuato, aquí en León. Bueno, y tus redes sociales... Estás en Facebook como Eliseo Mijangos de Jesús, y en Instagram no estás, nomás en Facebook. Sí, ¿no? Nada más en Facebook. Ok, muchas gracias, Eliseo. Te agradezco, Álvaro. Gracias. Ariel. Pues, igualmente, Álvaro, te agradezco mucho y te felicito por esta podcast que estás haciendo, porque sí es importante con estas nuevas generaciones que tengan un acercamiento diferente, ¿no? Que puedan tenerlo, y que siempre estás buscando ese acercamiento cultural, ¿no? Que nos hace falta. Te felicito mucho, está genial. Y yo también, pues me pueden seguir por Facebook, por Instagram, en Ariel Díaz MTZ, así. También ahí tengo un canal de hace algunos años que dejé abandonado en YouTube, pero ahí está algo de mi trabajo, en mi estudio en El Caminito, que le llamo un refugio cultural. Estoy en la salida a Lagos, quien quiera ir a visitar el estudio, pues con mucho gusto, ¿no? Pero gracias, y un gusto, maestros, por estar con ustedes siempre. Es muy grato estar. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por llegar hasta el final de nuestro podcast, y los esperamos en el siguiente episodio. Reciban todos un abrazo y buenas tardes o buenas noches o buenos días. Buenas tardes. Hasta luego.